Ya. Bueno, entonces, vamos al comienzo de esta última clase teórica, ya que vamos a ver un poco de la secuenciación de última generación y otras técnicas de secuenciación para ir viendo cómo ha evolucionado la tecnología ya que nos permite hoy en día, entonces, eh, que la genética sea una herramienta tan importante en muchas áreas, no solamente en estudios de evolución humana, sino, ¿no es cierto?, está omnipresente ¿no es cierto?, en muchísimas áreas. Y uno de los problemas que siempre ha habido, o que hubo ya desde el comienzo, es la dificultad técnica, ¿no es cierto?, para analizar las secuencias de DNA. Y eso evidentemente produjo que durante mucho tiempo, por ejemplo, el DNA mitocondrial fuera una molécula preponderante en los estudios genéticos y sobre todo en los estudios de poblamiento. Ya tiene algunas características que ya las hemos visto, pero sobre todo había un tema técnico, ¿ya? A nivel de laboratorio, de la dificultad y el costo que significaba obtener secuencias. Y eso hacía que, por ejemplo, obtener secuencias de DNA nuclear fuera mucho más costoso y más difícil, utilizando la metodología que estaba presente en ese momento, que era la secuenciación Sanger. Bueno, como les decía, voy a hacer una pequeña revisión. Ya yo hablé un poco del método Sanger, pero muy por encima, así que ahora lo vamos a recordar un poco. Este fue desarrollado en 1977, o sea, bastante antiguo, ¿ya? Este método es anterior al desarrollo del PCR, de la técnica PCR, ¿ya? Por Karin Mullis, creo que el 83 o el 82 por ahí, ¿ya? Entonces primero se desarrolla este método. Entonces, obviamente, las primeras secuenciaciones no incluían amplificación por PCR, lo cual hacía que esta técnica igual fuera un poco engorrosa, ¿ya? Pero bueno, se usó esta técnica para secuenciar el primer bacteriófago, ya la primera secuenciación completa que hubo. Como les decía, antes de la invención de la técnica del PCR, la técnica del PCR va a facilitar mucho las secuenciaciones, porque uno de los problemas ya que uno tiene, dijéramos, es la cantidad y la calidad del DNA a secuenciar. Entonces, bueno, ¿en qué se basa esta técnica? Esta es una técnica que se llama, es una técnica que se basa en la replicación del ADN, ¿ya? Nosotros vamos a tener un templado, que es el ADN que queremos secuenciar. Vamos a necesitar un partidor, ¿ya? Eso es bien importante, como se basa en la técnica de la replicación, dijéramos, celular, natural que tenemos nosotros, no sé si lo recuerdan, ¿no es cierto? Se necesita un partidor. ¿Qué es un partidor o primer? Cebador también en algunas partes lo van a encontrar. Es esta pequeña secuencia, ¿ya? Que se va a pegar a la cadena a replicar, porque la DNA polimerasa solo es capaz de extender una cadena, ya no es capaz de crear una cadena per se. Obviamente, dijéramos, en el sistema celular natural, hay una enzima que se llama DNA primasa que va a, entonces, sintetizar este primer, este partidor, para poder dar origen a la replicación. Entonces, bueno, entonces el señor Frederick Sanger entonces basa, ¿no es cierto?, en este mecanismo natural. ¿Sí, Natalia? Profe, que creo aún estamos viendo la primera diapo de secuencia de última generación. No sé si está, creo que lo que está hablando es de la segunda diapo, por lo que ¿El logro método Sanger no lo verle. están viendo entonces? Si yo lo cambio, ¿sí? No, Pucha, qué no, raro. no lo estamos viendo. Oh, a ver, voy a volver a cargar. Voy a volver a cargar entonces. Ahí sí, ahí se vio. Ahí estamos el ¿Sí? método Sanger. A Sí, ver. que tenía la duda porque escuchaba que hablaba del método Sanger,
Sí, pero no veía gracias. No, nada, yo entonces estoy, claro. Y ahí, ahora ustedes lo ven también cuando le sí, puse. ahora lo estamos viendo. ¿Y si cambio también ven la otra? ¿O siguen viendo el método sangre? Y la cambié. No, sigo viendo el método Sanger. Entonces, algo pasa con el... Ya, lo vamos a poner así nomás entonces, ¿ya? No voy a poder poner, dijéramos, algo pasa con mi computador, está medio malo, así que cuando le pongo la pantalla completa parece que se queda pegado. Ya, entonces, bueno, esta es la metodología entonces, ¿ya? Y obviamente el partidor lo vamos a colocar nosotros. Vamos a colocar una enzima, una DNA polimerasa, y DNTPs. Vamos a colocar dos tipos de DNTPs, ¿ya? Los típicos de oxinucleótidos, que son ya los DNTP, la adenina, citosina, guanina y timina. Y vamos a colocar también dideoxinucleótidos, que tienen una... ¿Cuál es lo que pasa? Que cuando la DNA polimerasa agarra uno de estos de dideoxinucleótidos, se termina ya el proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a, obviamente la DNA polimerasa va a ir agarrando al azar, ¿no es cierto? Nosotros vamos a poner cantidades, ¿ya? Entonces va a ir polimerizando y en algunas va a agarrar un didoxi y va a terminar la cadena. Y la idea entonces que va a ir, ¿cómo se dice? Extendiendo, va a generar un montón de fragmentos esta técnica, un montón de fragmentos chiquititos, de distintos tamaños, ¿no es cierto? De todos los tamaños, dijéramos, que nosotros estamos tratando de secuenciar. Entonces después, lo que se va a hacer es correr en un gel, ¿ya? Se hace por separado, obviamente, ¿ya? No se hace todo junto. Vamos a tener entonces un tubito para el A, para el D, para el C, para el D. Y después lo vamos a correr en un gel de poliacrilamida, donde se van a separar entonces, ¿ya? Y podemos ir leyendo desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, de esa manera vamos a ir construyendo la secuencia que estamos intentando leer. ¿Ya? Este método no es un método fácil de esta forma. Ya de partida, estos deoxinucleótidos tienen que estar marcados. Ya usualmente se usa radiación para poder leer en ese momento, ya no fluorescencia, ninguna cosa, sino, por ejemplo, se usa dideoxinucleótidos con hidrógeno radioactivo, marcado, se usa mucho en laboratorio, pero hay toda una complejidad, obviamente, a la hora de hacer las lecturas, etcétera, ¿ya? Porque estamos trabajando con radioactividad, aunque sea hidrógeno, etcétera. Entonces, ¿sí? Dígame, Natalia. Profe, una consulta. Entonces, estas dideoxinucleótidos que se generan son producto de esta replicación que se usó con el No, primer. no. Estos son materiales que nosotros vamos a agregar a nuestro tubito. Ya en nuestro tubito nosotros vamos a agregar vamos a agregar los nucleótidos típicos, ¿ya? Y vamos a agregar estos dideoxi, que impiden que la DNA polimerasa siga polimerizando, siga extendiendo la cadena. Y la polimerasa va a ir agarrando distintos, o sea, va a generar distintos, dijéramos, fragmentos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, primero va a generar, no sé, en esta primera va justo a agarrar un C, ya, quiero decir, va a agarrar un C de dióxido y va a cortar acá. Pero también va a agarrar aquí un C, no de oxi, sino normal, y después la T, por ejemplo, va a agarrar un dideoxi, entonces va a generar CT, ¿entiendes? Y ahí entonces uno puede ir leyendo, ya, dijéramos, va a generar distintos fragmentos de todos los tamaños, va a generar muchos fragmentos, obviamente nosotros vamos a ir leyendo, vamos a ir viendo los fragmentos de partida que están marcados, ¿no es cierto? Porque estos son los que están marcados, solamente los dideoxi van a estar marcados con radioactividad, los otros no. Entonces vamos a ir, después una vez que corramos el gel, vamos a tener en el fondo cientos de fragmentos, o dependiendo del tamaño, ¿no es cierto?, decenas,
dependiendo del fragmento que nosotros queramos leer, del tamaño del fragmento, ¿ya? Vamos a correrlo en un gel y como van a tener distintos tamaños, ¿ya? Lo vamos a poder separar. Y vamos a tener entonces columnas para adenina, para citosina, para guanina y para timina. Y de esta manera, como se van a separar por tamaño, ¿ya? Vamos a poder ir leyendo, entonces vamos a decir, bueno, esta es la primera letra, es una C, después viene una A, después viene 2C, quiero decir 2T, y así vamos leyendo. ¿Ya? Como les decía, este método es engorroso, no es sencillo, ustedes se darán cuenta que no es posible leer grandes fragmentos de esta manera, o si lo hacemos, por ejemplo, haber secuenciado de esta manera 5.000 pares de base, de haber sido un trabajo ya muy, porque de partida los geles de poliacrilamida, un gel grande, no sé cuánto te podrá leer, pero podrá leer 50 nucleótidos, 100 nucleótidos, no sé, tal vez 150, pero en el fondo hay que ir haciendo, entonces, consecutivamente un montón de geles, ya, entonces es una técnica bien engorrosa. Además está el tema de cómo leemos, ya, que se usa entonces con nucleótidos marcados con hidrógeno. Ahora después, con la aparición del PCR en los años 80, es una revolución en dijéramos, en la genética, ¿ya? En muchos aspectos, y también entra a revolucionar entonces el método de sangre. ¿Ya? Bueno, el método de sangre automatizado no solamente incluye la técnica del PCR, sino en vez de usar los dideoxinucleótidos marcados con radioactividad, sino con fluoróforo. ¿Ya? Entonces ya no necesitamos, ¿ya? Bueno, y la electroforesis capilar como método de separación. La anterior era radioactividad y para separar los geles de poliacrilamida. Yo les había comentado que los geles de poliacrilamida son tóxicos. La acrilamida, que es un polvo para hacer el gel, es extremadamente tóxica y cancerígena. La poliacrilamida, una vez que está polimerizada, esta acrilamida ya no es tóxica, pero en el fondo hay que tener un montón de cuidados para trabajar para hacer los geles. Los geles son bastante, se rompen fácilmente, entonces toda una técnica que es bien engorrosa de hacer en laboratorio. Entonces cuando se logra automatizar este método, obviamente cambia muchísimo, porque ya no es tan complicado obtener la secuencia. De partida ahora, con la técnica del PCR, quiere decir que nosotros vamos a poder tener una gran cantidad de DNA ya para analizar. Antes había que extraer el DNA y tener mucho cuidado porque el DNA se rompe y obviamente obtener cantidades de DNA suficientes para poder hacer el análisis, etcétera. Entonces era mucho más costoso. Entonces ahora ya tenemos el PCR, que es lo que vamos a hacer. Entonces primero obviamente vamos a amplificar la zona que a nosotros nos interesa, dijéramos, analizar. Y posterior vamos a usar, la técnica, como les digo, es la misma, ¿ya? La única diferencia entonces va a ser que los dideoxinucleótidos van a estar marcados con fluorescencia y que va a haber electroforesis capilar para separar los fragmentos. Y obviamente vamos a tener una máquina, que no lo vamos a hacer nosotros, vamos a tener una máquina que entonces va a ir leyendo estos pics, ¿no es cierto?, de los fluoróforos marcados. Entonces vamos a obtener esto que nosotros llamamos cromatograma. Y de esta manera, entonces, podemos secuenciar de una manera relativamente sencilla, mucho más sencilla, con este método de sangre automatizado. Y obviamente una vez que se desarrolla este método, es mucho más sencillo entonces leer secuencias de DNA. Y bueno, igual sigue siendo mucho más sencillo trabajar con DNA mitocondrial. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de la secuenciación de sangre? ¿Ya? Funciona muy bien y es muy buena, pero solamente nos permite obtener fragmentos pequeños, ¿ya? En general, menor de 1000 pares de base. Una buena secuenciación puede leer 600, 800 nucleótidos y después, la verdad es que la secuenciación pierde eficacia, ya que nosotros agreguemos más nucleótidos y todo, ahí ya la secuenciación no sigue teniendo buena calidad. Entonces,
si nosotros queremos, dijéramos, secuenciar fragmentos más grandes, tenemos que hacer varias secuenciaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer la secuenciación del DNA mitocondrial completo, con esta técnica, ahí se hace un trabajo bastante grande, porque tenemos que a 600, 700 nucleótidos ya hacer una amplificación con una nueva secuenciación. Entonces son muchas secuenciaciones que hay que para poder cubrir todo el genoma. Entonces, sí, funciona bien, pero tenemos esa limitante, que es una limitante muy importante. Y bueno, el costo de secuenciar todo es 300 millones de dólares. Obviamente es una técnica que sigue siendo costosa si nosotros queremos secuenciar muchísima cantidad de DNA. Y bueno, debido a la necesidad de secuenciar fragmentos más grandes, ya, es que hubo la necesidad de desarrollar otro tipo de técnica, ya que el método de Sanger no puede, para el cual el método de Sanger no sirve. Ya, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer análisis de DNA nuclear, yo les contaba que una de las cosas que pasa con el DNA nuclear es que hace un DNA grande, ¿ya? Que tiene muchas zonas no codificantes, ¿ya? O sea, dijéramos, las zonas codificantes es un 5%. En general los SNPs, ¿ya? No la parte, dijéramos, de los microsatélites, pero los SNPs están esparcidos, dependiendo de la zona, puede ser entre 100 o 300, ¿no? Ya, pares de base. Entonces, si nosotros queremos una cantidad suficiente de variabilidad, porque obviamente si nosotros estamos trabajando con evolución humana, por ejemplo, o poblamiento, nosotros necesitamos un nivel de variabilidad suficiente para poder ver alguna cosa. Entonces, si yo voy a secuenciar, por ejemplo, una región del DNA nuclear, la cantidad de secuenciación que necesito para tener la variabilidad necesaria para poder hacer algún estudio es muy grande. O sea, a lo mejor necesitaría 25.000 pares de base, por ejemplo. La misma cantidad de variabilidad que puede tener el DILU. ¿Ya? Entonces, obviamente, por un lado, eso hace que el DNA mitocondrial sea una muy buena herramienta porque concentra una gran cantidad de variabilidad, muy poco de SNPs, ¿ya? De ese tipo de variabilidad, en un fragmento muy pequeño, y no encontramos una zona, dijéramos, que sea analogable, ¿ya? En el DNA nuclear. Pero obviamente es necesario igual avanzar, ¿ya? Porque el DNA nuclear, entonces empezaron a desarrollarse nuevas técnicas, ¿ya? Que se llaman secuenciación masiva. Bueno, estas no se consideran secuenciaciones NGS, ¿ya? Pero son técnicas que, otras técnicas de secuenciación, esta es una técnica bastante antigua, ya que van a permitir hacer secuenciaciones masivas, de tener muchas lecturas y no solamente un fragmento más pequeño. Bueno, esta es una técnica antigua, sin embargo, solamente pudo ser aplicada a genomas grandes a partir del año 2000. ¿No? Entonces, ya igual el año 2000 ya han pasado 20 años, pero ¿cuál es esta secuenciación de escopeta que se llama? Hoy en día ya no se utiliza. ¿Ya? En esta técnica el ADN se divide en fragmentos pequeños y se clona en un vector que se secuencian ya utilizando el método de Sanger. Se van a obtener múltiples lecturas, ¿ya? Y se van a realizar varias rondas de fragmentación y secuenciación. Después, cuando nosotros entonces obtenemos todos estos pequeños fragmentitos, ¿ya? Se van a usar los extremos superpuestos, ¿ya? Para poder ir ensamblando entonces digamos, la secuencia completa. Bueno, entonces es una técnica igual un poco engorrosa, ¿ya? Pero porque incluye la clonación entre los vectores, ¿ya? Entre vectores especiales de tipo plasmidiales, ¿ya? Hacer crecimientos bacterianos, y ya para poder hacer las lecturas dijéramos, para poder hacer la secuenciación, ¿ya? Pero vamos a tener una cantidad grande de DNA, vamos a tener muchos fragmentos pequeños, que eso porque el método de Sanger, bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos leer fragmentos grandes, pero como nosotros tenemos el DNA fragmentado, y lo tenemos clonado en múltiples vectores, vamos a tener muchos vectores con los distintos pedacitos, ¿ya? Y después esos pedacitos los vamos a leer con el método de Sanger, entonces vamos a obtener, dijéramos, todos estos fragmentos pequeños,
¿ya? Y después se puede, a través de la vía informática, entonces se hace, dijéramos, el alineamiento de los distintos fragmentos y generando entonces la secuencia completa. De esta manera podemos obtener de una manera relativamente más sencilla que con el método de Sanger una secuencia más grande. Igual sigue siendo un método engorroso. Como les digo, ya no se usa. Ya, la pirosecuenciación, esta es otra técnica ya que se encuentra desde 1993, también es una técnica bastante antigua. Tampoco la pirosecuenciación creo que ya no se usa completamente, pero acá el principio de la secuenciación es distinto al método de Sanger, ¿ya? Y se le llama secuenciación por síntesis. ¿Y qué es lo que es? Va a detectar la incorporación de nucleótidos de ADN por la acción de la DNA polimerasa, ¿ya? Porque se va a, cuando la DNA polimerasa agarra el nucleótido, ¿ya? Y lo agrega a la cadena, va a liberar un pirofosfato, ¿ya? Este pirofosfato va a generar luz, ¿ya? Por unas reacciones enzimáticas en cadena. Entonces podemos detectar cuando la DNA polimerasa está sintetizando, está agregando un nucleótido determinado. ¿Ya? Entonces, esta técnica es distinta al método de Sanger, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? Bueno, también se rompe el DNA en fragmentos pequeños, de 100 pares de base. Se pone estos fragmentos de DNA en miles de bolsillos, ¿ya? Y cada fragmento se incuba con los reactivos. Ahora es importante que cada nucleótido se agrega por separado, ¿ya? Porque acá nosotros no tenemos una fluorescencia específica para cada nucleótido. Entonces, obviamente, si lo agregáramos todos juntos, no podríamos separar. Pero esto se va haciendo en tiempo real, ¿ya? En tiempo real, la luz se detecta en tiempo real. Entonces, vamos detectando en tiempo real, ¿ya? La síntesis. Entonces, vamos a tener los tubitos, ¿ya? Tubito con adenina, con citosina, con guanina. Entonces, vamos a ir detectando luces. Va a haber una máquina especial que va a ir detectando luz, entonces, en tiempo real, a nivel de la síntesis, cuando la DNA polimerasa, entonces, va agregando el determinado nucleótido, ¿ya? Y de esa manera, entonces, vamos construyendo la cadena. Y bueno, vamos a tener diferentes fragmentos. Esos fragmentos también después, posteriormente, se van a, usando bioinformática, entonces se van a alinear y se va a poder reconstruir la cadena. Y ya, esta es la técnica básica de la pirosecuenciación. La secuenciación 454 es una variante de la pirosecuenciación que una empresa, se llama una empresa de Roche, lanzó en 2005, aunque el 2013 se descontinuó su uso por la aparición de estas otras técnicas de secuenciación masiva que vamos a ver en un poquito más de la clase. ¿Ya? Y bueno, este es considerado el primer método de secuenciación masiva propiamente tal, ¿ya? Por ejemplo, en el 2006, el primer millón de pares de bases de genoma neandertal, que fue una revolución obviamente, publicado por Pao en Nature, lo hizo usando este método, ya de la secuenciación 454. Y bueno, este método tiene varias etapas. Primero es la preparación de la genoteca. Ya nosotros vamos a tener nuestro DNA extraído que queremos secuenciar y vamos a hacer un corte, ¿ya? Entre fragmentos de 300 o 800 pares de base, ¿ya? Y se van a agregar dos adaptadores que se van a fijar, ¿ya? En esferas de agarosa, y en el fondo estos fragmentitos de DNA que nosotros vamos a cortar, les vamos a agregar estos adaptadores, ¿ya? Tienen que quedar en el fondo, solamente los fragmentos que tengan adaptadores a ambos lados de la cadena van a ser después, ¿ya? Entonces se van a agregar. Entonces, uno de los adaptadores nos va a permitir fijar este fragmento, ¿ya? En una pelotita de agarosa.
Y el otro va a ser complementar un partidor que va a actuar como o sea, complementar un oligonucleótido que va a actuar como partidor de la amplificación y secuenciación. ¿Ya? Después, lo que hace esa primera etapa, entonces la primera etapa es cortar el DNA y pegar, o sea, pegarle estos adaptadores y después pegarlos en estas pelotitas de agarosa. Después tenemos que hacer un PCR en emulsión, esa es la segunda etapa, ¿ya? Es que eso es decir, una mezcla de aceite con agua. Ya, entonces primero se mezcla la genoteca con la agarosa, ¿ya? A través de los adaptadores, que eso era lo que habíamos visto, y luego se va a agregar esta emulsión acuosa con todos los reactivos para hacer PCR, ¿ya? Y supuestamente cada esferita, ¿ya? Va a quedar aislada, y cada esferita va a tener entonces decenas de fragmentos pegados, ¿ya? Entonces vamos a tener que van a estar pegados a estas esferas de agarosa. Recuerden que el otro extremo, entonces, va a tener este oligonucleótido que va a servir como partidor para la reacción del PCR. Bueno, después se deshace la emulsión, ¿ya? Y se depositan las esferas recubiertas de ADN en una placa que va a contener, bueno, miles de pocillos que van a tener justo el diámetro específico de dijéramos, de cada pelotita de agarosa. Entonces, en el fondo, cada pelotita de agarosa, donde va a tener pegados los fragmentos de DNA, va a quedar separada. ¿Ya? Entonces, cada pocillito va a caber una pelotita, ¿ya? Y bueno, a continuación se añaden otras esferas más pequeñas en las que se han inmovilizado dos enzimas, ¿ya? Que van a intervenir en el proceso de pilosecuenciación, ¿ya? Y entonces, en cada de estos pocillitos con estas pelotitas de agarosa con los fragmentos, se va entonces a leer, usando la técnica de la pilosecuenciación que acabamos de ver, cada uno de estos fragmentos. ¿Ya? Entonces, la secuencia, ahora recién tenemos la secuenciación propiamente tal, en cada uno de los pocillitos, ¿ya? Vamos a tener entonces, ya, en donde a través de un sistema de flujo se pasar de manera secuencial cada uno de los 4 nucleótidos. Recuerden que los nucleótidos, ¿ya? La pilosecuenciación no es solamente es capaz de detectar una luz, ¿ya? Que se genera con la síntesis, pero no es capaz de detectar, no hay una fluorescencia específica para cada nucleótido. Entonces necesitamos siempre poner los nucleótidos por separado, ¿ya? Entonces se añaden siempre en el mismo orden, ¿ya? Este es el orden que la secuenciación por 4 lo hace. Y de esta manera se consigue secuenciación masiva en paralelo. Eso quiere decir que en cientos de miles de pocillos, cada uno con 2 millones de fragmentos de ADN. Ya tenemos que tener en cuenta que en esta placa ya vamos a tener miles de pelotitas que van a tener pegados miles de fragmentos. Y cada una de estas pelotitas entonces va a ir leyendo y va a ir generando estos miles de fragmentos pequeños que obviamente van a estar repetidos, en el fondo van a ver, no es que cada pelotita vaya a tener una zona específica del DNA. Ya nosotros cortamos el DNA y lo pegamos, entonces y obviamente no vamos a tener una sola, dijéramos, una sola molécula de DNA, entonces vamos a tener lecturas repetidas, dijéramos, miles de lecturas repetidas a lo largo dijéramos, del DNA. Obviamente los fragmentos, pues tampoco dijéramos, el DNA tampoco se va a fragmentar siempre en el mismo lugar. Entonces, no todos los fragmentos van a ser exactamente iguales. Ya vamos a tener fragmentos que dijéramos van a contener un pedazo de otro fragmento en la secuenciación, etc. Entonces vamos a tener estos miles de fragmentos, ¿ya? Y después, entonces, a través de la bioinformática, se va a reconstruir, ¿ya? La secuencia original por métodos Vamos a ir leyendo, entonces, estos distintos fragmentos,
¿ya? Y de ahí entonces se construye a través de métodos bioinformáticos, como les decía, la secuencia resultante. Y de esta manera nosotros tenemos una posibilidad de secuenciar ahora, por ejemplo, fragmentos de DNA mucho más grandes, ya que, por ejemplo, con la secuencia de sangre. Debería ser imposible a través del método de sangre, por ejemplo, haber secuenciado 1 millón de pares de bases del genoma neandertal. ¿Ya? En cambio, usando esta técnica se puede. ¿Por qué? De partida, porque el genoma de neandertal viene ya fragmentado, ¿ya? Entonces, obviamente, el método de sangre necesita, al revés, integridad de la secuencia. ¿Ya? Entonces, de esta manera, como les decía, es considerado el primer método de secuenciación masiva. Sin embargo, después generan una serie de técnicas, ya que es lo que realmente le vamos a llamar Next Generation Sequence, ¿ya? Que también se conoce como secuenciación masiva paralela, ¿ya? Se conoce también como secuenciación de segunda generación, secuenciación de última generación, ya existen diferentes plataformas, ¿ya? De esta NGS. Sin embargo, todas tienen la característica que son capaces de secuenciar millones de fragmentos de DNA. ¿Ya? Por eso, esta secuenciación 454 es la que se considera la primera secuenciación masiva, ¿ya? O la primera técnica de secuenciación masiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces se secuencian millones de fragmentos de DNA de forma paralela y después hay que usar análisis bioinformáticos para reconstruir la secuencia de DNA resultante. ¿Ya? Y la técnica en general va a ser más o menos relativamente la misma. Nosotros vamos a tener nuestro DNA que tenemos que cortarlo en fragmentos, ya de distintos tamaños, que dependiendo de la técnica puede ser 200, 300, 300 nucleótidos. Y entonces después se van a secuenciar millones ya de estos fragmentos, entonces vamos a cubrir supuestamente todo el DNA de esa manera y lo vamos a poder reconstruir usando bioinformática. Obviamente esto no lo podemos hacer, lo hacen análisis. Y bueno, y el desarrollo de esta técnica se va a traducir en un cambio de paradigma bien importante en el ámbito de la secuenciación, ¿ya? Al consorcio público del programa Genoma Humano, ya que lo hemos mencionado en algún momento, le costó 10 años y $5.000 millones, cantidad increíble. Y más de una década de trabajo, ¿ya? Poder, por ejemplo, hacer la secuenciación del genoma completo. Y gracias a las técnicas de NGS, entonces, ese mismo trabajo se puede hacer por $1.000 y un par de días de trabajo. Entonces, en realidad, obviamente, hay un cambio paradigmático, dijéramos, con respecto ya al costo de la cantidad de fragmentos de DNA, o de la, ¿no es cierto?, de las, por secuenciación. Lo cual quiere decir que nos permite acceder, ¿ya? Esta técnica nos permite acceder, obviamente con método de sangre no, es imposible, o como ustedes ven el costo, ¿no es cierto?, y la cantidad de trabajo para hacer la secuenciación del genoma completo es imposible, ¿ya? Sin embargo, con estas técnicas de secuenciación masiva paralela, entonces ya sí podemos acceder, ¿ya?, a tener secuenciaciones de genomas completos. Y obviamente acá hay este diagrama, este gráfico muestra cómo ya ha bajado cuando se empiezan a masificar estas técnicas del año, ¿no es cierto?, a partir del 2010, bueno, el 2007 empiezan a aparecer, ya se empiezan a masificar estas técnicas y obviamente baja el costo de la secuenciación, lo cual quiere decir que, por ejemplo, para los investigadores, ¿no es cierto?, nos permite acceder entonces a una cantidad de material que antes no estaba disponible. Igual el costo llega a un momento ya que sigue siendo una técnica costosa. ¿Ya? Entonces eso hace, claro, ¿cuál es el problema, dijéramos, de la NGS? Que por un lado es cierto que permite obtener, dijéramos, una gran cantidad de información a nivel de secuenciación.
Sin embargo, sigue siendo una técnica costosa, entonces obviamente los laboratorios que tengan más recursos van a poder tener acceso a esta técnica. Laboratorios que tienen pocos recursos, la verdad es que no, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el método de Sanger no se ha dejado de usar nunca, ¿ya? Y también, dijéramos, el DNA mitocondrial, etcétera, porque obviamente, dijéramos, no es una técnica asequible para cada laboratorio de investigación. Y eso va cambiando con el tiempo, como les digo, esto es muy rápido. En la medida que avanza la tecnología, en general los costos van disminuyendo, pero todavía en estos momentos todavía sigue siendo bastante, dijéramos, prohibitivo. Puede costar varios miles de dólares, o sea, costar $1000, dijéramos, se considera un individuo. Claro, si nosotros lo comparamos, ¿no es cierto?, con un método de sangre o con otra, me dice, bueno, es mucho más barato, pero tampoco es que todos los laboratorios tengan $1000 para, no sé cuánto estará costando ahora, pero no creo que mucho menos, ¿no? Porque pero bueno, estamos hablando de la secuenciación del genoma completo, ¿no? Y eso igual es un montón de información, etc. Bueno, hay diferentes técnicas de secuenciación de última generación, ¿ya? Sin embargo, el procedimiento en general de estas técnicas se va a caracterizar por cinco partes. Por un lado, vamos a tener la fragmentación del DNA. Todas estas técnicas necesitan que el DNA romperlo. Por eso, en general, el DNA antiguo funciona bastante bien con técnicas de NGS. ¿Ya? Tratar de hacer una secuenciación de DNA antiguo a través del método de sangre es muy engorroso. En general, no da buenos resultados. Sin embargo, el NGS sí, porque bueno, el NGS necesita fragmentos pequeños para poder hacer la secuenciación. El DNA antiguo ya está obviamente muy fragmentado, entonces funciona obviamente mucho mejor. Hay una segunda fase que puede ser opcional, que es de enriquecimiento. Eso quiere decir que puede ser que nos interese, no necesariamente vamos a usar el NGS para secuenciar todo el genoma, por ejemplo, el genoma, ¿ya? Del genoma nuclear. A lo mejor nos interesan ciertas zonas, entonces se pueden hacer enriquecimientos ya con PCR o cosas así, ya de zonas que a nosotros nos interesa secuenciar. Después vamos a ligar el material amplificado a una superficie sólida, se secuencia el material genético y finalmente entonces se crean archivos con la información de la secuenciación, alineamiento y alineamiento de las lecturas contra un genoma de referencia. Y obviamente hay toda una parte entonces bioinformática que viene engorrosa y bien difícil, que tiene estas técnicas de NGS, porque obviamente no es fácil tener que analizar millones, vamos a tener que cada resultado del NGS va a secuenciar todo lo que existe, todas las secuencias de DNA. Entonces vamos a tener millones de fragmentos de DNA secuenciado, ¿ya? Y esos millones de fragmentos requieren de un análisis bioinformático para poder hacer una reconstrucción, entonces, ¿ya? Entonces, tenemos que, esta creación de archivos, podría ponerse que donde tenemos que reconstruir, se tiene que reconstruir el genoma. Hay dos conceptos que son bien importantes en el NGS. Muchas veces estos términos en la literatura se confunden y son usados de manera indistintiva, ¿ya? Aunque son cosas distintas. Por un lado tenemos la cobertura, ¿ya? Y la profundidad. Nosotros vamos a tener un genoma de referencia y queremos saber cuánto se logró secuenciar, estos fragmentos que nosotros vamos a tener con la secuencia, van a cubrir este genoma de referencia. Y eso también va a variar, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, cuando estamos haciendo población actual y tenemos buena calidad de DNA, obviamente la cobertura y la profundidad es cuántas veces se va a leer o cuántas veces voy a tener un fragmento leído, ¿ya? Recuerden que vamos a tener miles de fragmentos. Y estas dos cosas son muy importantes, porque la profundidad, ¿ya? Esta secuenciación masiva, una de las cosas que tienen bastante más error, por ejemplo, que los métodos de sangre. Entonces, si yo tengo, por ejemplo,
¿no es cierto?, si mi profundidad no es buena, ¿ya? Eso quiere decir que a lo mejor voy a tener problemas para poder definir SNPs, ¿ya? Porque ocurren errores en esta... Entonces, una buena profundidad es importante también, o sea, tener muchas veces los fragmentos secuenciados nos va a ayudar, sobre todo con DNA antiguo. ¿Ya? Con DNA antiguo ahí se vuelve algo mucho más preponderante. ¿Qué es lo que vamos a pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar, obviamente en DNA antiguo, es más, en un control de calidad casi, tener fragmentos o tener zonas del genoma de referencia que van a tener una profundidad muy baja y que no la vamos a poder leer, por ejemplo. ¿Ya? Ya, esos son los dos conceptos. Entonces, bueno, hay distintas tecnologías NGS, como les digo. Acá las listas no las vamos a ver todas porque son más complejas, pero vamos a ver la de Lumina, ya de todas maneras, entonces sí ustedes van a poder ver cuál es el fundamento, ya más allá de que hemos estado hablando de las generalidades, cómo funciona esta técnica. ¿Ya? Obviamente cada técnica va a tener algunas diferencias con respecto, ¿no? Siguiendo estas líneas generales que yo les dije. Bueno, de estos métodos, entonces, el de Illumina es el más utilizado en la actualidad. Todos estos métodos son caros, ya necesitan, como les digo, maquinarias específicas, entonces no es una cosa que nosotros podamos comprar y para tener un laboratorio, un Illumina, no sé cuántos miles de dólares te costar de partida la pura máquina. Y aparte que necesita una máquina específica para leer. ¿Ya? Así que vamos a ver entonces los pasos del método de secuenciación por el método de Illumina. Bueno, la preparación de la muestra, ya se prepara una librería genómica, se llama cuando tenemos el DNA cortado, ¿no es cierto? Y vamos a tener estos pedazos ya de nuestro DNA que nosotros vamos a posteriormente leer. Entonces se genera esta librería, ¿ya? Se corta, el DNA es cortado en fragmentos pequeños, en este caso 50, 500 pares de bases por diferentes métodos, y luego a través de una enzima que se llama ligasa se van a pegar unos adaptadores a ambos extremos del DNA. Se van a unir estos adaptadores. Esa es la primera etapa del método Illumina. Después hay una unión, ya, una superficie sólida de los adaptadores, ¿ya? Y se hace una amplificación por puente, ¿ya? Uno de los adaptadores, ya van a tener el óligo para producir la amplificación, ¿ok? O sea, los óligos, quiero decir, acá está, los óligos ya van a tener un sitio para, dijéramos, cada uno de los óligos va a tener sitios para pegar ¿cómo se dice? Este adaptador. Esta es otra cosa importante que tienen estos métodos, que se me había olvidado mencionar, que estos adaptadores, estos óligos, ¿ya? Son óligos genéricos que vienen dijéramos, en la técnica. Lo cual quiere decir que nosotros no necesitamos, obviamente, de conocer de la secuencia para poder hacer la lectura. El método de Sanger, el problema que tiene es que nosotros necesitamos agregar un oligonucleótido. Y ese oligonucleótido tenemos que hacerlo nosotros, ¿ya? Lo cual quiere decir que nosotros necesitamos conocer la secuencia. Entonces, obviamente, si nosotros en población humana da lo mismo, porque tenemos una gran cantidad de información, pero si estamos trabajando con otro tipo de dijéramos, especies, o, ¿ya? Ahí obviamente se transforma en una cosa distinta. Entonces acá nosotros no necesitamos leer, obviamente, no necesitamos saber la secuencia, ¿ya? Porque estos adaptadores van a tener estos óligos, ¿ya? Que van a permitir de hacer de partidor para la secuenciación, la amplificación y secuenciación. La tercera parte es una parte de enriquecimiento. Posterior a la amplificación por puente, las doble hebras se denaturan, ¿ya? Se continúa la amplificación, o sea, se amplifican un poco por PCR ya estas hebras, y se agrupa y se generan miles de secuencias, ya tanto forward como reverse. O sea, vamos a tener las lecturas en los dos sentidos, además. También es algo muy bueno, porque
En el fondo podemos tener solamente de un puro sentido la lectura, obviamente si la podemos tener del otro, ya eso quiere decir que vamos a tener, entonces, vamos a tener miles de fragmentos del mismo DNA, ya, que van a poder ser leídos por ambos lados. Y después vamos a tener entonces, ya recién vamos a tener la secuenciación. ¿Ya? Y acá, al igual que el método de Sanger, se van a usar DNTPs marcados con fluorescencia. Vamos a tener ya, se va a agregar polimerasa, nucleótidos con nucleótidos marcados, ¿ya? Entonces se va a ir haciendo la síntesis, dijéramos, o sea, se va a ir haciendo la lectura, la replicación, y vamos a poder entonces leer, ahora cada nucleótido sí va a estar marcado como un fluoróforo distinto, ya no es como en la pirosecuenciación que quisiéramos tener todo por separado. Entonces, en todas estas plaquitas, ¿no es cierto?, donde vamos a tener estos miles de fragmentos, y que van a tener en el fondo, ¿no es cierto?, van a tener ya incorporado a través del adaptador el nucleótido que va a servir como partidor, podemos generar la secuenciación, y un láser entonces va a ir detectando los nucleótidos que fueron incorporados. Bueno, se hacen distintas repeticiones de ciclos, ya hasta que se secuencian todos los fragmentos que se encuentran, ¿ya? Y se realiza un alineamiento con una secuencia de referencia usando un software. Obviamente, vamos a volver a lo mismo, vamos a tener distintos fragmentos, ya que van algunos fragmentos, se me olvidó cómo se dice la palabra, pero ya van a tener las mismas, ¿cómo se dice?, nucleótidos, ¿ya? Entonces vamos a poder en el fondo generar estos contigs, ¿ya? Donde vamos a ir leyendo, porque claro, nosotros vamos a tener miles de fragmentos, pero hay que reconstruir la secuencia tiene que ser reconstruida en un orden, ¿ya? Entonces de esta manera vamos a ir pudiendo alinear, ¿ya? Y reconstruyendo o sea, no nosotros, sino que dijéramos el programa bioinformático. Bueno, las distintas técnicas de secuenciación generan los siguientes archivos en general, ¿ya? Generan estos archivos, ¿ya? No es sencillo, dijéramos, y ese viene el otro problema, que no es sencillo trabajar con estos archivos. De partida pueden ser millones de pares de bases que vamos a tener, obviamente. Entonces, necesitamos hacer análisis. Y, por ejemplo, cuando tenemos DNA genómico humano, vamos a tener todo el DNA genómico, también va a estar el DNA mitocondrial, obviamente. Ya, pero está todo junto. Entonces, después, si nosotros queremos el DNA mitocondrial, tenemos que obtenerlo de alguna otra manera. Bueno, tenemos estos archivos FASTQ, ¿ya? Que es el texto de entrada que contiene todos los datos crudos, que se llama lecturas o read, ¿ya? Obtenidos por el secuenciador. Permite almacenar la secuencia biológica, permite almacenar la secuencia biológica junto con las calidades asociadas a cada nucleótido de la secuencia. ¿Ya? Porque una cosa que es muy importante en la NGS es que nosotros veamos bien la profundidad y la calidad, hay que hacer un análisis, ¿ya? Entonces toda esa información está contenida en los pasos. ¿Ya? La SAM y BAM, ambos son archivos de alineamiento, ¿ya? El SAM representa alineamientos de secuencias contra un genoma o una secuencia de referencia, y este BAM es una versión comprimida de este formato SAM. Y el bichero BCF, no todos, lamentablemente no todos, dijéramos, los resultados de NGS generan estos ficheros BCF, ¿ya? O sea, uno los puede generar igual, ¿ya? Uno los puede generar. ¿Cuál es el problema? Muchas veces, ahora sobre todo, cuando hacen NGS, se cargan los datos, por ejemplo, los FASTQ o los BAM. ¿Ya? Solamente se cargan esos datos, y entonces, obviamente, es necesario hacer un análisis de esos archivos, ¿ya? Usando otro software, para, por ejemplo, obtener estos ficheros BCF.
Ya permite almacenar las variaciones de las secuencias con respecto al genoma de referencia. SNP, inserciones de lesiones, variantes estructurales, etc. Acá solamente, entonces van a estar las mutaciones, dijeron, ya que nosotros vamos a encontrar contra un fenómeno de referencia que estamos alineando. Existen, bueno, yo en ese sentido lamentablemente no soy experta en esta materia. Ya he trabajado un poco con NGS, con datos de NGS, pero no lo suficiente, pero sin embargo les puedo contar de que existen algunos software ya que nos permiten leer estos archivos. Uno de los software es un software gratuito que se llama Tablet, que está acá. Este software nos va a permitir entonces mirar nuestro archivo NGS. Ya le ponemos, cargamos, tenemos que cargar una secuencia de referencia, obviamente siempre. En este caso, por ejemplo, este archivo, son unos archivos con secuenciación de DNA mitocondrial, de mitogenomas, secuenciaciones de DNA mitocondrial completo. Entonces yo lo cargo, ¿ya? Y entonces esto es lo que obtenemos, ¿se fijan? Entonces, esto obviamente es es un análisis de DNA actual, ¿ya? De un DNA actual, de un DNA mitocondrial. Entonces ustedes ven que tiene una muy buena profundidad, acá está la profundidad, ¿ya? Pero hay diferencias. Ustedes se fijan que hay algunos fragmentos que se leen menos, que hay en el fondo, ¿no es cierto?, algunos baches. Cuando nosotros miramos DNA antiguo, esto ya no es así, vamos a tener usualmente fragmentos que a lo mejor pueden tener 2 secuencias nomás. Ahí depende el criterio un poco de uno también, si uno acepta esa lectura o no la acepta, ya si uno tiene una o dos lecturas, tal vez no sean, bueno, dependiendo ¿no es cierto?, si tenemos un SNP, por ejemplo, ya ahí a lo mejor no vamos a poder obtener la lectura y tenemos que dejarlo como indeterminado. Por eso ustedes van a ver que en los DNA mitocondriales antiguos vamos a tener siempre zonas que van a estar en blanco, ¿ya? Porque no van a ser, no se pueden leer porque la profundidad, por ejemplo, es demasiado baja, o definitivamente, ¿no es cierto?, el fragmento no se encuentra porque está degradado el DNA, no tenemos el fragmento. Pero también hay veces que el fragmento puede leerse, pero una profundidad muy baja, entonces. Y hay otro programa que también puedo usar cuando existen archivos BCF. ¿Ya? Como les decía, yo me he dado cuenta que muchas veces los archivos con las secuenciaciones genómicas, esta secuenciación de NGS, que cargan los mismos autores, ya no incluyen los archivos BCF. Y ahí en ese sentido se necesita un software especial para, a través de los BAM, entonces generar estos archivos BCF. Pero si nosotros tuviéramos, entonces podemos hacer una lectura con este software que está disponible en la red, se llama APROGRED, que es un software en realidad no específico para esto, pero es un software para hacer clasificaciones de DNA mitocondrial, ¿ya? De haplogrupo. Eso y obviamente funciona. Entonces, nosotros, este es el software, cargamos el archivo BCF, lo podemos cargar ahí, entonces, un ejemplo, le ponemos, ¿no es cierto?, con Open, ¿ya? Vamos a cargar el archivo, ¿ya? Y vamos a obtener esto, entonces. Vamos a tener, acá se fijan ustedes, la secuencia. Quiero decir las mutaciones, y bueno, el mismo APROGRED lo que hace es hacer un análisis ya con el haplogrupo probable, etc. Entonces, es bien bueno si nosotros incluso tenemos un formato FASTA, porque, como les digo, esto no funciona solamente, el APROGRED no funciona solamente para BCF, obviamente.
lee FASTA, entonces nosotros tenemos un genoma completo de DNA mitocondrial, podemos usar el haplogrid para ver entonces cuáles haplogrupos son, etc. Y si nosotros quisiéramos obtener el FASTA, entonces podemos exportarlo. Ya en exportar, podemos exportar el FASTA, porque claro, acá yo tengo solamente los sitios polimórficos. Pero si yo, por ejemplo, después quiero hacer, no sé, un análisis filogenético o cualquier análisis que yo quiera hacer, voy a necesitar el FASTA. ¿Ya? Y reconstruir un FASTA de 16.000 pares de base es imposible. Entonces, una manera bastante sencilla de obtener cuando tenemos el BCF. ¿Ya? Y bueno, esto es lo que yo les quería contar con respecto a la secuenciación de última generación. Como les decía, no es sencillo trabajar con esto, con este tipo de datos, no es para nada sencillo. De partida, generan millones, son archivos muy pesados ya, con millones de lecturas. Ahora, lo que sí es importante, porque tienen una gran, o sea, cada vez más y hoy en día, ¿no es cierto?, tiene una importancia muy grande, y no solamente en genética humana. Por ejemplo, en microbiología, todas estas técnicas de NGS se están usando y han revolucionado la microbiología, porque uno de los problemas, por ejemplo, para hacer análisis de bacterias, ¿ya?, es que nosotros necesitamos poder cultivarlas en el laboratorio para poder hacer la secuenciación y todo, para tener DNA. Sin embargo, no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje, pero ya, por ejemplo, a lo mejor me quedo corta, pero sobre el 90% de las bacterias que se encuentran ya en el planeta no son cultivables en laboratorio. Lo cual quiere decir que nunca vamos a tener una cantidad de DNA suficiente para leer. Las técnicas del NGS no necesitan, ¿no es cierto?, leen el DNA directamente. Entonces yo no necesito, dijéramos, crecer ninguna bacteria en el laboratorio para tener el DNA. Eso quiere decir que en estos últimos, no sé, 10 años, se han descrito una gran cantidad de especies distintas o variantes distintas de bacterias en, ¿no es cierto?, agua, tierra, aire, no sé, donde ustedes quieran, a través de estas técnicas, ¿ya?, que se llama incluso metagenómica, se llama esta técnica. ¿Y qué es lo que pasa? Que se agarra, no sé, entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar un fragmento de un pedazo de lecho marino, ¿ya? Imposible crecer las bacterias que están en el lecho marino en condiciones de laboratorio, ninguna posibilidad. ¿Y qué es lo que se hace? Entonces, obviamente se extrae todo el DNA que vamos a encontrar en ese lecho marino, y a través de estas técnicas, entonces yo lo puedo secuenciar. Y ahí, obviamente, a través de análisis bioinformáticos y todo, se van a reconstruir entonces los distintos genomas que se encuentran, etcétera, etcétera. Ya, con DNA antiguo también. Bueno, con DNA antiguo también ha significado una revolución ya. Ahora tenemos genomas completos de diferentes, hay bastantes DNA, de neandertales, de Denisova, por ejemplo, que se han podido hacer. Entonces, a nivel médico también esta técnica tiene una preponderancia bastante grande, ya, sobre todo para enfermedades heterogénicas. Así que, dijéramos, el potencial de desarrollo de la NGS obviamente es muy grande. Es una técnica que yo me imagino que se van a seguir desarrollando probablemente nuevas técnicas, mejorando, y a lo largo del tiempo cada vez va a ir siendo más asequible, ¿ya? Sigue teniendo el problema, ¿no?, de que es difícil analizar, ¿ya?, a nivel de bioinformática, analizar estos datos. Entonces la tecnología a veces avanza un poquito más rápido, dijéramos, que la teoría, entonces ahí hay una cosa un poco más compleja, pero que a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, se ha ido resolviendo. Entonces cada vez más tenemos más acceso, dijéramos, a datos
que nos permiten hacer mejores, digamos, mejores análisis, etc. ¿Alguna consulta, alguna pregunta con respecto a esta materia? No, todo claro, profe. Ya. Profe, una duda. Sí, cuando hablaba de vectores, ¿a qué se refería? ¿Son los partidores, por así decirlo, o es otro tipo? No, los vectores, ay, a ver, vector es déjame ver cómo lo definamos bien. Los vectores son estas moléculas, ¿ya? Tipo plasmidiales, no son exactamente plasmidios, ¿ya? Son tipo plasmidiales, o sea, son redonditas, que permiten que, por ejemplo, yo tengo un fragmento de DNA, yo la coloco dentro de este vector. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? El DNA, dijéramos, el DNA cuando está fragmentado, ¿ya? Es muy, muy lábil. Tengo un fragmento de DNA así solito, se me degrada. Entonces los vectores ya son usados, es un agente, dice, es un agente que transfiere información genética. Son usados como para, por ejemplo, mira, déjame, para que, ya, acá está, eso es un vector, ya, existen distintos tipos de vectores, ya, ahora que están, dijéramos, desarrollados, como te digo, pueden ser DNA virales, no sé de dónde provendrán originalmente, ¿ya? Pero se usan mucho en genética recombinante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero, por ejemplo, traspasar un fragmento de DNA de una especie a otra, ¿ya? No puedo llegar y poner el DNA como fragmento, dijéramos, porque las células lo va a destruir, todas las células. Si yo entra un DNA, dijéramos, un fragmento de DNA a una célula, la célula inmediatamente lo destruye. Entonces se ocupan estos vectores, ¿ya? Dijéramos, estos agentes, ¿ya? A través de, por ejemplo, biología molecular, entonces yo puedo colocar acá adentro mi fragmento de DNA, por ejemplo. Ya en esta primera técnica del shotgun, entonces, a través de vectores, y estos vectores, ¿ya? Yo, por ejemplo, los puedo agregar una bacteria y crecerlos miles de veces, entonces mi fragmento de DNA ya lo voy a tener miles de veces, no se va a degradar, lo puedo analizar, etc. Se pueden ocupar para muchas, muchas cosas. Como les digo, en genética recombinante se usa mucho, ¿ya? Si yo quiero, en general eso, es como para transferir entonces información genética de un lugar a otro. Para eso se usan los vectores. Estos son vectores de clonación, ¿ya? Y claro, estos vectores de clonación, si yo los agrego en una bacteria, por ejemplo, yo, no sé, una de las cosas que se usa, por ejemplo, la insulina. Ya la insulina, la insulina que se usa, ¿de dónde proviene? Ya la insulina, nosotros podemos agarrar el gen de la insulina, cortarlo, colocarlo en uno de estos vectores, colocar el vector en una bacteria, crecerlo miles de veces y así podemos tener entonces la proteína, ¿no es cierto? Miles de veces para venderla, etc. Esa es la manera que se obtiene, por ejemplo, la insulina. Entonces, estos vectores se usan para, como les digo, para muchas, muchas, muchas cosas ya en general. Ahí sí te quedó claro, Natalia. Sí, gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, bueno, entonces vamos a dejar Profe, yo a... tengo otra duda. Ah, sí, dígame. No entiendo bien a qué se refiere con el enriquecimiento, que lo menciona como un procedimiento que es como opcional del Next Generation Sequence, Claro. pero no entiendo muy bien a qué se refiere. Ya, no, mira, la técnica en sí, lo que pasa es que, piensa tú que nosotros tenemos todo el genoma, ¿ya? Todo el genoma. Entonces, la técnica del NGS no discrimina, dijéramos, sino que va a secuenciar absolutamente todo. Entonces tenemos 3.000 millones de pares de bases, pero si yo, por ejemplo, no me interesa secuenciar absolutamente todo. No sé, yo estoy trabajando, por ejemplo, con un cromosoma específico
donde sé que hay alguna enfermedad donde se ha encontrado. Entonces a mí lo que me interesa es secuenciar los miles de pares de base o millones de pares de base de ese puro cromosoma, por ejemplo, no de toda la... Entonces, en algunas ocasiones se pueden hacer enriquecimientos, ¿ya? Donde a través de diferentes técnicas, incluyendo PCR, entonces se va a aumentar la cantidad de la zona ya de DNA, o la zona genómica, quiero decir, la zona genómica que me interesa a mi secuencia. De tal manera que no voy a tener en el fondo millones de lecturas más de esa zona, ¿ya? Porque eso es lo que a mí me interesa. Y no voy a tener toda la secuencia del genoma. No necesariamente, el NGS no necesariamente se usa para hacer la secuenciación del genoma completo, ¿ya? Puedo yo hacer secuenciaciones de NGS de ciertas zonas, de ciertos fragmentos, incluso puedo hacer secuenciación de NGS de DNA mitocondrial, pero ahí entonces tengo que pasar por esta fase, ¿no es cierto?, de enriquecimiento, donde tengo que aumentar la cantidad de DNA de la zona que a mí me interesa secuenciar. Eso. Como digo, existen distintas técnicas para poder lograr eso. Ya, profe, y ahora sí la última pregunta. ¿Cómo funcionan estas placas de polimerasa? Estas, Ya, a ver. estas placas que en varios de los métodos que vimos hablan de unas placas. Ya. ¿Estas placas qué son específicamente? ¿Son algún tipo de recipiente o son alguna forma para ver esta luminiscencia o fluorescencia de la que se hablan, no sé, pues como el método de Next Generation Sequence o incluso en el método del secuencia de escopeta o de la pirosecuencia? ¿Se refiere a eso? A ver, las placas, claro. Las placas, yo nunca he visto una placa dijéramos, ya, pero me imagino, o sea, uno puede buscar, ¿no es cierto? Son estos soportes, las plaquitas, ya, físicas, ¿no? Donde se va a llevar a cabo dijéramos, el análisis. No sé si todas las placas serán exactamente iguales o no, ¿ya? Pero, a ver, déjame, la idea, ¿no es cierto?, es que nosotros necesitamos fijar, ¿ya? Cuando nosotros hacemos secuenciación de sangre o algo así, nosotros tenemos un tubo, ¿ya? Acá no podemos tener un tubo para, dijéramos, tener millones de estas lecturas. Entonces, una parte importante, ¿no es cierto?, es tener una superficie donde se pueda llevar a cabo la reacción. Entonces eso se refiere con esas plaquitas, ¿ya? Estas placas, entonces, que existen distintos métodos, por ejemplo, el método del 454, ¿ya? Que teníamos estas placas con estos pocillos microscópicos, ¿ya? Son microscópicos, yo no sé si realmente uno podrá ver el pocillo en sí, al ojo, dijéramos. Pero en el fondo la idea es que en estas placas, entonces, nosotros podemos pegar el DNA o colocarlo, y de tal manera de poder generar la reacción. En el fondo vendría siendo como una especie de tubo de PCR, del tubo, dijéramos, pero ahora ya en millones no sé si ahí te quedó un poco más claro o no qué es lo que se refiere, o cuál era tu duda específicamente. No, es que tenía la duda si eran pocillos o eran algún otro tipo como de placa, ejemplo, más tirado como para el área de Sí, la física, pero a mí me queda más claro que no, que son pocillos para hacer estos análisis. Que o tenía sea, duda es de una que superficie sólida. No sé si todos, es una por superficie. ejemplo, no sé si el Illumina generalmente son pocillos, ¿ya? Como te digo, yo nunca he visto físicamente y no sé, no creo que se vea realmente. Yo creo que uno ve una superficie, obviamente, que no se ve nada, pero, por ejemplo, la idea de este es un soporte, ¿no es cierto? Un soporte físico para poder llevar a cabo la reacción, ¿ya? Y dependiendo de la técnica de NGS, me imagino que la placa puede tener pocillos, puede tener otro tipo de cosas diferentes, pero es ahí, y obviamente eso hace que esta técnica requiera cada una de las técnicas específicas, ¿no es cierto? Entonces, cada máquina que va a generar un NGS específica, entonces el Lumina tiene, ¿no es cierto?, su placa específica y la otra máquina tiene su otra placa específica, en el fondo se puede llevar a cabo
la secuenciación, el análisis, las reacciones. Eso. ¿Ya? Bueno, si después se meten más y tienen otras dudas, ahí les puedo yo recomendar también otras lecturas, etc. Ustedes me avisan. Ya, entonces vamos a dejar, si no tienen más dudas, entonces, ¿más dudas no? Ya.